Se dice que es la mejor barbacoa de Texas. Una cola increíble, está petado, son las 11 de la mañana. Y ese es el dueño. Y tenemos una notición. Lleva de todo. Que siga habiendo una cola terrible. Sábado, vamos a ir a probar una barbacoa que llevo 2 años queriendo probarla. Se dice que es la mejor barbacoa de Texas. Solo abre jueves, viernes y el primer sábado de cada mes. Jueves, viernes trabajo y el primer sábado siempre se me olvida que es el primer sábado de cada mes. Hoy llevo con esta fecha del calendario más de 2 meses. Quería ir a dormir allí y no me dejaron, pero vamos a por ello. Tenemos a Coco aquí en casa para esta misión especial. Vamos a ver qué tal sale. Estoy demasiado emocionado con esta barbacoa. Posiblemente me defraude, pero es que creo que es increíble. Y San está estrenando los nuevos playeros. A ver qué tal. Son las 10 de la mañana, de hecho, ya vamos para allí. Porque si no hay mucha cola y se acaban las cosas. ¿Desayunar barbacoa a las 10 de la mañana? Pues sí, se puede. Sí, dale, tú también te ves bien. Y una noticia más interesante aún. La muerta de frente Ha llegado. ha llegado. Porque nos movió todas las cosas. Así que... ¿No estoy declarada la guerra? ¿Qué guerra? Lleva 1 año, pues normal que yo tuviera ahí un paraguas o cosas así. Pero antes vamos a tomar un cafetillo en uno de los sitios que nos dijeron que estaba muy bueno. Yo soy un amante del café total. Se llama Café Nativo, Native Coffee Company. Vamos a ver. Y un señor cantando. Acabamos de llegar y es que ya se siente que este sitio va a ser increíble. Hay gente tocando fuera para amenizar la espera. Una cola increíble, está petado, son las 11 de la mañana. Pero yo creo que va a merecer la pena. No sabemos lo rápido que va a ir, pero la cola es increíble. O sea, tenemos aquí 1 hora y pico fácil, yo creo, si no más. Vamos a ver. Utilizan estos hornos enormes para cocinar la carne durante hasta 15 horas. Entonces imaginaos cómo está esto. De hecho, el señor viene aquí a las 3 de la mañana, se ponen a cocinar la carne. Ya lleva desde ayer esto puesto para que esté listo para el público general. Y lo que dicen es que solo abren 2 días porque quieren ofrecer la máxima calidad al cliente y que si no que esto se perturbaría mucho. Entonces los 2 días que abren a full y les vale y se llena, o sea, hasta a reventar. Y el café hace la espera más amena, eso es verdad. La cosa es que la gente se está sentando. O sea, se están poniendo cómodos, no se están preparando para moverse. Igual en vez de las 10:30 hoy abren más tarde. Porque como hacen lo que quieren. Ya. Y ese es el dueño. Bueno, y tenemos una noticia. ¡Notición! Posiblemente uno de los sueños de Javi. Sí. ¿Qué va a pasar? Pues estuve hablando con el dueño ahora que lo vi aquí. Dice, ¿queréis una cerveza y tal? Digo, Súper majo. Trajo Digo- un hueso para un perrito que hay ahí. Nos digo ofreció no, cerveza. pero espera, que te voy a preguntar algo. Le dije, ¿te importa si grabo el proceso de cómo se hace la carne y tal? Y me dijo, lo malo es que ahora ya está hecha. Y le digo, no, pero puedo venir aquí cualquier día pronto por la mañana cuando lo Vienen hacéis. a las 4 de la mañana a O a hacerlo. las 3, creo. A las 3. Digo, ¿puedo venir pronto cualquier día por la mañana? Y él, sí, mi mujer está allí, pregúntale, yo soy Toz y me llamas al número durante la semana Una y, business card, no y sé quedamos un día y me llamas y vienes por aquí. Digo, brisket. Y lo que aprendemos de esto es que en este mundo hay que tener cara. O sea, no cara, pero... Pues Javi le vio y dijo, voy a preguntarle. Dijimos, ¿por qué no? Pregúntale. O sea, que hay... Los americanos son muy majos, para abierto todo. Sí, los americanos también son muy majos, pero que hay que echarle morro a las cosas, hay que ir y preguntar. Y si te dicen que no, pues... Mala no, suerte. ya lo tenías el no. Así que... The bologna is gone. Bueno, ya pasó aproximadamente 1 hora, estamos muy cerca de la puerta. Nos pueden quedar igual otros 30 minutillos o por ahí, ya no mucho yo creo. Aunque siga habiendo una cola terrible. Si veis para allá atrás, no sé si va a haber comida para todos.
que esto es un ejemplo de que el mundo no es justo. O sea, este chaval lleva aquí tocando 3 horas bajo el sol, acaba justo su última canción y se va al sol. O sea, igual hay aquí 30 grados con humedad, acaba la canción y dice la última, se acaba justo, se va al sol. Ya estamos casi dentro, Sam. Está con dolores de la vida. O sea, no está mal. Una vez al mes. Una vez cada dos. Una bien, una mal. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground, come the sun up to sundown. Hey, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kinda leaving town. Fue una locura de dinero, 140 dólares. Pero bueno, somos 4, entonces bueno, al final no es para tanto, son como 35 por persona. Sin postre y sin bebida. Nah, hay comida a reventar. Estaremos comiendo barbacoa los próximos 4 días. Pero hay un olor aquí increíble. Son majísimos. La comida tiene una pinta espectacular. El brisket es lo más famoso, así que nos llevamos un montón de brisket y muchísimas cosas para probar. La decoración es una pasada, está todo lleno como de carteles, de luces, no sé, lo tienen súper bien montado. Vamos a probar la comida ahora en casa porque bueno, se han encontrado un poco mal y estaba muy petado. Esperamos 1 hora y media en total, yo creo. Llegamos aquí a las 11 y son como las 12 y media más o menos, así que ya cuando lleguemos tenemos hambre. Adiós a la best barbecue ever. Mejor barbacoa de todos los tiempos. Ok, tenemos las costillas, un par de ellas que son de cerdo, que tienen pintón. Brisket tenemos como medio kilo más o menos. El brisket es carne de pecho y que se está como 15 horas por lo menos haciéndose, que está increíble. Esto es el brisket, que se deshace. Un poquito más de brisket, está como mantequilla, se deshace, increíble. Se deshace cuando lo comes. Y tiene el toque picante, las especias estas, como, pues ni sé qué especias son, pero que está buenísimo, vaya. Coco va a probar el sándwich. Delicious. Too good to be true. Voy a probar los Barn Ends, que son increíbles. Tienen muchísimo sabor. Incluso demasiado, yo diría. Uf, sabe muchísimo. Nos va a dar una resaca de comida terrible esto. Y San acaba de renacer de sus cenizas porque se encontraba muy malita la pobre. Pero ya está mejor. ¿Qué vas a probar? I like the mac and cheese. Uy. A ver los mac and cheese. Mira la costilla que se sale entera del hueso. Se salió entera. I think Terry Black's will forever be my favorite. Después tenemos también un par de sándwiches, uno de brisket y otro de todo, que lo llaman el Todd Father, porque el de allí se llama Todd. Y este es el sándwich estrella, que está buenísimo, sobre todo lleva una salsa que está buenísima. No. Lleva de todo. Let me see. Salchicha, pollo, brisket, la salsa. Y no sé si lleva algo más realmente, pero lleva de todo. Or yours. Voy a hacer la review definitiva. Lo mejor para mí, Barn Ends. El sándwich ese con todo estaba buenísimo. El sándwich de brisket estaba muy rico, aunque prefiero Terry Blacks. Las costillas de cerdo buenísimas, porque tenían como mucho sabor por fuera, de lo mejor. El brisket normal, bien, estaba muy bueno, pero lo probamos mejor. Y mac and cheese por aquí dicen que están buenos. A ver, yo diría, si quieres comer brisket rico, Terry's Black. Si quieres comer Barn Ends ricos, Hein Barbecue. Para mí estos porque llevaban menos grasa, estaban más buenos estos. Pero los de Hein estaban más crujientes. Bueno, y es que ellos son famosos por los Barn Ends. Vale. Y si quieres comer un como entrecot de cerdo, así con sabor muy a barbacoa, porque eso sí que es verdad que era muy, como muy ahumado y tal. Aquí. Y las de cerdo, igual es que esto se les da bien el cerdo. Las salchichas están muy buenas. Las también. Costillas de cerdo muy ricas también. Mac and cheese ricos, o sea, pero bueno, tampoco iría allí por mac and cheese.
Y creo que no merece hacer la cola. ¿No merece hacer la cola? Especialmente si te pones malísimo como yo, pues se hizo eterna. Fue 1 hora y cuarto más o menos. Es que no creo que merezca, porque en Terry Creo Black que, no hay cola. que hay sitios sin cola que están igual. O no igual, pero tampoco. Pero bueno, la experiencia en sí, ¿no? Pues allí eran muy majetes y por dentro estaba muy guay decorado. Aunque luego no comimos allí, pero ya visteis que estaba muy guay decorado. Y el señor está por ahí hablando y tal. Señor, muy majete también. Bueno. También yo creo que eso es lo que les hace famosos. Abrir tan poco tiempo. Claro, porque es limitado. En plan, solo abre jueves, viernes y tal. Si no estás allí a las 10 y pico, te comes una cola de escándalo y a lo mejor está agotado cuando llegas. Y no pudimos probar algo famoso que era el pastrami Beef rib. beef rib. Pero Así que, la que probamos en Terry's Black, aquella beef rib, estaba muy rica. brutota, O sea que, bichota. tremendo bicho. Hasta aquí nuestra valoración del Cadillac. Ahora voy a hacer un vídeo en el futuro yendo ahí a las 3 de la mañana a grabar cómo preparan todo el proceso. Hablé con el señor y me dijo que le llamara por teléfono. ¿Va a pasar? Si te cogen el teléfono. Igual no me cogen el teléfono. Él dijo como, sí, chaval, tira. A la vuelta del verano voy a ir hasta allí un día de noche, acampo allí, duermo allí y a las 3 o 4 de la mañana me reúno con el señor y grabo todo el proceso de cómo se hace toda la carne So good. durante toda la noche. I don't know.